pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. La. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión especial El Rey en Casa. El día de hoy continuamos con nuestra serie de Romanos verso a verso y la porción que hoy vamos a ver es Romanos 8 del 18 al 25, hablando acerca del tema de sufrimientos y gloria. Antes de esto vamos a orar y que el Señor abra nuestro corazón para estar sensible a su voz. Amén. Cierra tus ojos ahí conmigo y ore. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí congregados de esta manera, Señor, para buscar tu palabra. Te pedimos que esta noche pueda ser tu Espíritu Santo iluminando nuestro corazón, Señor, y que tu palabra sea guiándonos cada pensamiento para poder crecer en ti, Señor. Ayúdanos a reflejarte en todo lo que hagamos, Señor, y a tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz y obedecer tu palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestra lectura en Romanos 8. Abra su Biblia ahí. Si no, está aquí en pantalla. Romanos 8 del 18 al 25 es lo que vamos a considerar la noche de hoy. Así que vamos a hacer una lectura rápida y vamos a irnos deteniendo poco a poco para ir analizando el texto. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto.
Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que se nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Ok, entonces, esto es lo que vamos a considerar el día de hoy. Quisiera empezar con esta idea en nuestra mente. A todos nos emociona ver la evolución de un personaje hasta que se convierte en un héroe o alguien fuerte, ¿no? Pero a nadie nos gustaría participar del sufrimiento que costó llegar a esta meta. Aquí en pantalla puedes ver la imagen de dos personajes, ¿no? Uno que ya conoces, que es Rocky, que nos encanta verlo ahí boxeando y todo, pero tal vez no te gustaría estar en sus zapatos en el momento del entrenamiento, ¿no? O en el momento en que se preparaba sus licuados con huevo crudo, esa parte del sufrimiento como que no la queremos brincar, ¿no? O la parte donde los superhéroes luchan contra villanos y son golpeados o son entrenados y no nos gusta esa parte. Pero déjame decirte una cosa, en esta tierra no existe la inmunidad al sufrimiento. Lamentablemente, todos tenemos que pasar por el sufrimiento, ni siquiera para los cristianos. Decir que el cristiano no experimenta sufrimiento es un falso cristianismo y lamentablemente hay algunas sectas, algunos grupos religiosos que tratan de promover estas falsas ideas que no son bíblicas acerca de un cristianismo fuera del sufrimiento, de un cristianismo de color de rosa, pero que no se parece en lo absoluto al cristianismo bíblico. Así que hablemos por un momento del sufrimiento, que es el punto número 1 que está aquí en pantalla, el sufrimiento. Y la primera parte de Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos. Entonces, vemos esto y Jesús nos advierte del sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? No debería de sorprendernos el sufrimiento. En Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, la advertencia está ahí. La advertencia que es que vendrá aflicción, vendrán pruebas, pero nuestra confianza debe estar en Jesús, en que Él ya venció al mundo. Entonces, debemos estar conscientes también, por otra parte, de que la salvación no se obtiene por medio de obras. El extremo peligroso a pensar o a afirmar es decir que tenemos que sufrir para ganarnos la salvación. No. Jesús ya pagó el precio. Jesús tuvo que ya sufrir por nosotros en esa cruz. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, así como seremos partícipes de la gloria de Cristo, también vamos a participar de sus sufrimientos. Y esto está en 2 Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, estas aflicciones son parte del camino, son parte de avanzar en esta vida que es a lo mejor difícil, pero que a la vez podemos hallar deleite en nuestro Señor. Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Ve esta palabra que usa Pablo ahí, dice privilegio. Qué interesante palabra, ¿no? Y Pablo es un experto en sufrimiento. Pablo tiene un doctorado en sufrimiento. Fue apedreado, fue encarcelado, de muchas maneras fue violentado por causa de Cristo. Y él aún así usa la palabra privilegio. Y en diferentes ocasiones en las cartas de Pablo podemos ver que para él el sufrimiento era parte de la gracia de Dios hacia él. Sufrir por Cristo era considerado algo, una bendición. Y entonces debemos aprender esto. Y mira esta frase de Sujel Michelén, dice, el camino que conduce hacia la gloria pasa primero por la cruz. Así fue con Cristo y así lo será sin duda para todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Entonces todo cristiano experimentará en algún punto de su cristianismo, en algún punto de su vida, sufrimiento, o probablemente en este momento usted está experimentando ese sufrimiento. Y a partir de aquí podemos ver que al menos, tal vez hay más, pero al menos hay 3 tipos de sufrimiento
que el cristiano puede padecer. El primero de ellos que quiero platicarle es el sufrimiento por causa de Cristo, que es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay persecución, hay crítica, hay presión de este mundo. Hay bastantes cosas que oprimen al cristiano. Y en 2 de Timoteo 3, del 10 al 12, dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta, aquí está, miren esto, cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto. Y todo el que quiera, y aquí hay una advertencia para todos nosotros, y esto no debería causarnos temor, sino al contrario. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Sufrirás persecución. Y esta es una advertencia de parte de Dios para todos los que amamos al Señor. Si no estás viviendo persecución el día de hoy, probablemente estás en un país, en una ciudad privilegiada, privilegiado. Pero ya vemos casos alrededor del mundo de gente que está siendo perseguida por el hecho de solamente amar al Señor, por el hecho de poner su fe en Cristo Jesús. Y lo vemos en países hoy más que nunca, como en Afganistán, por el cual tenemos que estar orando. Y hay cristianos que están sufriendo, hay cristianos que están perdiendo su vida por causa de ese sufrimiento. Pero la voz de aquellas personas, de aquellos misioneros, no es: Señor, quita nuestro sufrimiento, sino ayúdanos a soportar este sufrimiento. Y entonces nuestro corazón debe estar siempre enfocado en el Señor y no en el sufrimiento. Mira lo que dice este teólogo escocés. Dice en la siguiente frase: el sufrimiento es el cordón umbilical que nos une al Cristo de la gloria. Lo dijo Sinclair Ferguson, un teólogo escocés. Una vez más, dice: el sufrimiento es el cordón umbilical que nos une al Cristo de la gloria. Entonces, eso es parte del cristianismo. Es algo que tenemos que considerar y es algo a lo cual a nuestro corazón crea carácter y nos fortalece y nos hace estar fuertes en medio de cada proceso y de cada etapa. Ahora, el segundo sufrimiento que le puedo compartir es el sufrimiento por causa de nuestro propio pecado. Y a este sufrimiento no le podemos echar la culpa a Dios. Este sufrimiento es totalmente nuestra responsabilidad. Y en Romanos 3:23 nos señala esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando pecamos, sufrimos las consecuencias de este pecado. Nos deja una insatisfacción, nos afecta en lo espiritual y tiene la peor consecuencia de todas: es la muerte eterna. Ahora, también muchas veces por causa de estos pecados sufrimos enfermedades, por ejemplo. Sufrimos, la gente muere, hay guerras, etcétera, etcétera. Pero una vez más, Dios no tiene la culpa de esto, ¿no? ¿Y cómo podemos entonces salir de este tipo de sufrimiento? Primero que nada, arrepentimiento. Arrepentirse de este pecado, que la consecuencia inmediata es este dolor, esta culpa. Ahora, si tienes dolor, si tienes culpa, es una buena señal. Es una señal de que el Espíritu Santo probablemente esté hablando a su corazón y diciéndole: arrepiéntete. Pero si en algún punto se pierde ese sufrimiento y ese dolor por causa de ese pecado, es una alerta roja muy grave a que probablemente su corazón se esté insensibilizando. Ahora, el tercer sufrimiento del cual quiero hablarles es el sufrimiento por otros que pecan contra nosotros. Entonces, toda nuestra vida, la gente va a pecar en contra de nosotros. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Porque somos pecadores. La respuesta natural de nuestro corazón es pecar. A pesar de que ya conozcamos al Señor, somos seres imperfectos que a veces, prácticamente aplicando la del Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pecamos. Pecamos en contra de otros. Y la Biblia nos dice cuál debe ser nuestra actitud, la actitud bíblica ante este tipo de situaciones. Vamos a Lucas 6, 27 al 28. Dice: pero a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Más adelante en el 35 dice: amen a sus enemigos.
háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Ustedes deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Entonces, la salida fácil para el ser humano sería amargarse, ¿no? Y ponerse en contra de su prójimo y enojarse y decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué tengo que hacer algo que él no hizo antes? Bueno, Jesús nos está enseñando un nuevo principio. Jesús nos está enseñando a cambiar la semilla. Jesús nos puso el ejemplo. Nosotros éramos totalmente inmerecedores de este amor, totalmente inmerecedores de su perdón. Y Él decidió perdonarnos. Entonces, ahora el ejemplo está dado. Nosotros tenemos que perdonar, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Aun cuando nos ofendan, aun cuando estemos sufriendo, debemos orar por ellos y estar esperando a que el Señor pueda salvarlos. Ahora, la Biblia, y bueno, en este pasaje de Romanos específicamente, no quiere que nos enfoquemos realmente en la cuestión de los sufrimientos, porque en la segunda parte del versículo 18 de Romanos 8 dice, hablando de los sufrimientos, que no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces, hay una diferencia abismal, ¿no? Hay una diferencia abismal entre nuestros sufrimientos presentes comparado con la gloria futura. Ahora, no solamente tenemos una esperanza y gloria en el futuro, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos en Cristo hoy. Hoy tenemos cosas en Cristo que podemos disfrutar y de hecho Dios nos invita a que podamos gozarnos en sus deleites. Romanos 8:19, siguiendo con nuestra lectura del día de hoy, dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ahora, vemos aquí que Pablo personifica a toda la creación como alguien que espera con un anhelo ardiente el momento en que seremos manifestados al mundo, maravillado como los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a suceder esto? Bueno, sucederá cuando el Señor Jesús venga para reinar y volvamos a Él. Entonces, hay una frase de algún teólogo que dice, toda la creación está de puntillas para ver el maravilloso espectáculo de los hijos de Dios entrando en posesión de todo lo que les pertenece. Y si imaginamos ese momento es glorioso. Ese momento habrá valido la pena todo lo que se sufrió. Habrá valido la pena para aquellos mártires en la fe cuando Jesús coloque sus coronas en sus frentes y les diga, bien, bien hecho, siervo fiel. Entonces, vemos de pronto que en el versículo 20 da un giro y nos lleva a ver la raíz del sufrimiento del cual estamos hablando. Entonces, el segundo punto es la raíz. En Romanos 8:20 dice, contra su propia voluntad, hablando de Dios, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Y esto lo podemos ver claramente en Génesis 3. Si vemos aquí en pantalla, dice Génesis 3 del 17 al 19, dice, y al hombre, le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirás pinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces, aquí vemos una consecuencias terribles de lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Adán y Eva. Entonces, cuando Adán pecó, su transgresión afectó no solamente a la humanidad, sino que a toda la creación, tanto animada como inanimada. Ahora la tierra literalmente está maldita por causa del pecado. Muchos animales, si ustedes lo ven, mueren de forma violenta y hay una cadena alimenticia que hemos aprendido, ¿no? Pero entonces este tipo de conductas que la naturaleza
nos ofrece o podemos contemplar, no era la idea original de Dios, que existiera esta muerte. Vemos que las aves, por ejemplo, y todo tipo de animales, peces, etcétera, incluso los seres humanos son afligidos por toda clase de enfermedades. Y hoy en día podemos ver el reflejo de enfermedades, ¿no? Entonces, los resultados del hombre, del pecado del hombre, perdón, se han extendido como ondas de choque a lo largo de nuestras generaciones, ¿no? Por toda la creación. Ahora, de pronto el 20 interrumpe. Me encantan los peros de Dios, ¿no? Y entonces entra ahí un pero. Dice, pero con gran esperanza, y conecta con el 21 y dice, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y de la descomposición. Entonces sí, cuando volteamos hacia atrás, hacia el huerto del Edén y vemos todos los estragos que el pecado y la maldad han causado, ¿qué es lo que sucede? Nos queda guardar la esperanza en nuestro corazón. Y nos queda esperar el día en que seremos libres de nuestra condición actual. ¿Y cuándo? La pregunta podría ser, ¿cuándo va a suceder esto? ¿En qué momento sucede esto? ¿Lo anhelamos ya? Bueno, esto sucederá en el tiempo de nuestra redención final, ¿no? En nuestra redención final, donde toda la creación quedará purificada. Y esto es todo un tema del cual podemos estudiarlo, pero lo podríamos ver más adelante. En Romanos, continuando con la lectura, dice Romanos 8, 22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y yo no soy mujer, yo no sé qué tanto dolor pudiera experimentar una mujer, pero yo sé que hay mujeres esta noche escuchando y saben y confirman el dolor que puede experimentar al parir un hijo. Entonces, la Biblia nos está diciendo que la creación gime de esta manera por causa del pecado. Y el universo entero sufre las consecuencias del pecado, que ha contaminado la creación perfecta que Dios formó, ¿no? Ha introducido el dolor, ha introducido muerte, ¿no? Vemos que la Biblia nos dice que el hombre vive de 70 a 80 años los más fuertes y luego después mueren. Pero la idea original no era la muerte. Entonces, ahora a partir de Cristo Jesús las cosas cambiaron, pero vemos que sin Cristo hay consecuencias terribles, ¿no? Y los resultados del pecado afectan todo lo que Dios hizo. Siguiendo con la lectura, dice Romanos 8:23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que se nos prometió. Entonces, entra con esta frase, y los creyentes también gemimos. Y una vez más, es un recordatorio de que los creyentes también somos partícipes del pecado, del sufrimiento, perdón, del pecado que causa en el universo. Pero hay una diferencia, ¿no? Nosotros tenemos una bendición que acaba de ser mencionada. ¿Cuál es esta? El regalo de Dios, que es sí mismo, el Espíritu Santo en nosotros, dice, como muestra anticipada de la gloria que vendrá. Y esto lo podemos ver en Efesios 1:14. Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, esto es muy interesante. El Espíritu es la garantía. Si usted tiene al Espíritu Santo y si usted escucha la voz de Dios y Dios lo direcciona y lo guía, esta es la evidencia de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Ahora, punto número 3 es nuestra esperanza, porque en esta última parte del versículo 23 nos dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente. Aquí está algo muy interesante, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo
que se nos prometió. Ahora, ¿cómo es esa esperanza ferviente? Esa palabra suena muy interesante. ¿Qué es esta esperanza ferviente del cual el apóstol Pablo nos está hablando? Bueno, el autor de Hebreos nos dice en el 11:6 en el 11:1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, esta esperanza ferviente se sostiene con una fe sólida, una fe que sí, no podemos ver al Señor, pero me encanta cómo también nuestra fe es también sostenida por un gozo, el cual podemos ver en 1 de Pedro 1:8 y 9. Dice, ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados no hemos visto a Jesús físicamente con nuestros propios ojos. Sin embargo, siguiendo con el versículo de 1 de Pedro, dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces, Jesús dijo una verdad acerca de esto en Juan 20:29. Dice, Jesús le dijo a Tomás, dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchos que por falta de fe no encuentran gozo en Cristo. Y esto es algo muy común, vemos mucha amargura y los días de hoy son complicados para ejercer gozo. Pero entonces la Biblia nos invita a que luchemos por este gozo. Y luego dice, vamos a leer ahorita más adelante Gálatas 5:5, váyalo buscando. Entonces, aquellos que creen sin haber visto son llamados bienaventurados. ¿Qué quiere decir una persona bienaventurada? ¿Quién es una persona bienaventurada? Es una persona que es 3 veces feliz. Imagínate, si hoy no puedes ver al Señor, imagínate el día que sí puedas ver al Señor. Si hoy eres feliz por causa de tu fe en Cristo, ¿qué sucederá el día que veas con tus propios ojos al Señor? ¿No? Ahora, acompáñame en tu pantalla a Gálatas 5:5. Dice, pero los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Entonces, me encantan las palabras de Pablo aquí. Dice, esperamos con anhelo recibir la justicia que Dios nos ha prometido. Incluido, siguiendo con el versículo de Romanos, dice, incluido el nuevo cuerpo. ¿Cómo que un nuevo cuerpo? No, pues este cuerpo está defectuoso, a lo mejor se ocupa ejercicio, pero ¿cómo está eso? La Biblia nos promete que nuestros cuerpos serán glorificados el día que Cristo vuelva, el día que resucitemos de los muertos cuando sea su segunda venida. Entonces, vemos que esto hay un eco de esto. En 1 Corintios 15:50 dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da vida sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este pasaje está increíble, ¿no? Y hace un eco de lo que estamos leyendo en Romanos acerca de nuestros cuerpos resucitados. Es todo un tema del cual podemos profundizar. De hecho, en la segunda carta de Corintios, Pablo vuelve a subrayar esto, pero con otras palabras
igual de interesantes. Dice 2 Corintios 5, del 4 en adelante, dice, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos, y vuelve a incluir estos términos, y suspiramos, ¿no? Hablando de la muerte. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Está extraño, ¿no? Pero es lo que la verdad bíblica que nos está siendo expuesta. Siguiendo con la lectura, dice, Dios mismo nos ha preparado esto y como garantía nos ha dado, una vez más, garantía su Espíritu Santo. Así que vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, aunque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Y concluyendo esto, dice, así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Entonces, ese es el objetivo del cristiano, que si estamos en esta tierra, vivamos para su gloria y repetir lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y eso qué significa? Si yo vivo para Cristo, vivo disfrutando de su plenitud, disfrutando y descubriendo cada día de las riquezas que puedo encontrar en Él, de mi herencia que está en Él, de las cosas que hoy en vida puedo disfrutar. Pero también nos da la esperanza de lo que estamos hablando, que el día que muramos, Él es nuestra recompensa. Entonces, continuando con Romanos 8:24, la primera parte dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Entonces, Dios nos da una seguridad eterna en Él. Y que al salvarnos, ¿qué es lo que sucede? Lo podemos ver en Tito 3:7. Dice, por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que somos justificados por la fe y que al momento de que Él nos salva, tenemos esa garantía de que podremos disfrutar de la eternidad con Cristo Jesús. Y el 8:25, que es el último versículo de esta porción que hoy hemos considerado, dice, dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces, la fe, la esperanza, vemos también la paciencia, son esas evidencias de aquellos que tienen a Cristo. Y vemos eso claramente en 1 Tesalonicenses 1:3, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan, la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos estas huellas, estas marcas del cristiano, ¿no? De la confianza, de la esperanza a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera concluir con dos preguntas para usted esta noche. La pregunta es, ¿tiene usted esperanza? Piense por un momento en esto. Tal vez ha querido tirar la toalla en estos últimos días, en estos últimos meses, tal vez en estos últimos 2 años que han sido complicados. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿tiene usted esperanza a pesar de lo que hemos estado sufriendo? La segunda pregunta que podría hacer es, ¿se encuentra confiado en medio de estos procesos, en medio de este sufrimiento? Porque es fácil perder de vista al Señor. Es fácil a veces deslizarnos en medio de la angustia, en medio de la duda, en medio del dolor cuando perdemos a alguien. Pero entonces, es ahí entonces donde tenemos que recordar que Dios está ahí con nosotros. Y mire lo que dice la Biblia en Juan 14:16, son palabras de Jesús para usted y para mí. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre.
¿A quién se refiere en este punto, en este versículo? Se refiere al Espíritu Santo y lo hemos estado mencionando a lo largo de esta enseñanza. El Espíritu Santo está en nosotros y es el sello del creyente. Y cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, Él deposita su Espíritu en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para guiarlo, para direccionarlo, para capacitarlo, para darle fuerza, para darle dones, habilidades, para todo esto, para que usted se mantenga firme, para que usted mantenga su confianza en el Señor. Y otras palabras que Jesús dijo en ese mismo pasaje más adelante, dice, les dejo un regalo. Yo creo que a todos nos gustan los regalos, pero vea este regalo. Dice, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Necesita usted paz? ¿Necesita usted esperanza? Mire, Jesús es la única persona que puede darle esa paz que usted necesita. Ninguna pastilla se lo puede dar. Ninguna droga, alcohol, persona, eh, escape de vacaciones le puede dar esa paz que solamente Jesús le puede dar. Porque todo ese tipo de cosas acaban. Pero Jesús, la realidad de Cristo Jesús y lo que Él nos da permanece para siempre. Entonces, por eso, esa es la paz que el mundo no nos puede dar. Y las cosas que el mundo nos da no satisfacen nuestra alma, pero Cristo Jesús sí satisface nuestra alma. Y quiero terminar con las palabras, las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender. Aquí está en Mateo 28, 20, la segunda parte. Y dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y esta es una esperanza que nos mantiene firmes hasta el último día de nuestra vida. Recuerde estas palabras de Jesús. Él está con nosotros, su Espíritu está en nosotros, su palabra debe sostener nuestros pensamientos, nuestro día a día. Nútrase de la palabra de Dios. Y en medio de estos sufrimientos, que sea la esperanza en el Señor lo que sostenga su alma, que alegre su corazón el hecho de que Dios esté con usted cada día. Así que acompáñeme a orar una vez más para que todo esto que consideramos el día de hoy pueda producir un fruto en nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos una vez más y ore junto conmigo. Padre, queremos darte tantas gracias, Señor, porque tu palabra es algo que nos hace vernos como un espejo, Señor. Nos hace revelar nuestro propio corazón, Señor. Y esta noche hemos visto a lo mejor lo que debemos de cambiar en nuestra vida o lo que debemos de mejorar en nuestra vida. Y queremos que nos ayudes con tu espíritu, que nos guíes, Señor, que nos direcciones y que podamos crecer en ti, Jesús. Y yo te pido por cada persona que está escuchando esta enseñanza, Señor, que pueda sentirse seguro, segura en tus brazos, Señor, que tú puedas ser su sustento, su paz, Señor, su fuente de confianza, Señor, la roca eterna que eres tú, Señor. Que ellos puedan contemplar esta realidad y que todos nosotros podamos seguir creciendo en ti y mantener esa esperanza hasta el último día de nuestras vidas, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén y amén. Hermano, no me queda más que invitarlo a que se pueda conectar el próximo domingo y más asistir en modo presencial acá a la iglesia. Estamos con nuestros cultos presenciales cada domingo, así que lo esperamos el domingo a las 11:30 de la mañana. También queremos invitarlo a que pueda seguir adorando al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, con las cuentas que van a aparecer aquí en pantalla. Esa es una manera en la que nosotros expresamos en nuestro corazón que las finanzas no es un ídolo en nuestra vida y que por lo tanto no es algo doloroso para nosotros darle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. Así que, hermanos, me queda despedirlos y que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. Hasta luego.